La Tierra vista desde el cielo. El mar nos necesita. Y nosotros necesitamos el mar. La intervención del hombre también puede significar nuevas oportunidades para algunas especies. Estamos en Perros-Guirec, en Bretaña. Este es uno de los pocos sitios en Francia donde pueden verse focas grises. Como la reserva está protegida, muchas especies de pájaros se han establecido aquí, como el alcatraz, que llegó en 1930. Hoy, este sitio se ha convertido en la mayor reserva de aves marinas de Francia. ¿Cuántos pájaros hay aquí? Son alcatraces, y este año hay exactamente 18.798 parejas. ¿Cómo los contaste? Los contamos después de tomar una fotografía aérea. En estas fotografías los pájaros se ven muy bien como pequeños puntos, y nosotros contamos esos puntos. Así que este año había 18.798, porque cada pequeño punto blanco es un adulto en su nido. Cuando los alcatraces se emparejan es para toda la vida. Y cada año es el mismo ritual. Los alcatraces regresan a su colonia en febrero. El macho se pavonea, se aparean y la hembra pone un único huevo que incubará durante 40 días. El polluelo de alcatraz sale del cascarón en junio y las 12 semanas siguientes las pasa en la guardería. Los padres alimentan al joven, siempre juntos, siempre en el mismo sitio, siempre en el mismo nido. Tiene gracia como son. Son como manchas. Son muy numerosos. Eso de ahí no estaba. Hace 3 años ahí no había nada. ¿A la derecha? Allí hay plástico en las playas. No está limpio, debería estarlo. El mar está sucio. Tiene una enorme fuerza. En esta agua hay 6 horas de corriente en una dirección y 6 horas en la otra. Así que todo lo que se tira al mar desde la península de Cotentin o desde Brest acaba algún día aquí. A menudo nuestras playas recogen lo que llamamos macroresiduos, grandes bolsas de plástico, latas. Las bolsas de plástico son el flagelo del mar. 1 segundo para hacerlas, 20 minutos para usarlas y 400 años para que se deterioren. Cada año matan a 1 millón de pájaros y a 100.000 mamíferos marinos. A estas aves marinas se les hace un seguimiento cuidadoso. Cada verano se cogen nuevos ejemplares y se les anilla o se les equipa con un marcador GPS. El GPS es una nueva herramienta utilizada para seguir los movimientos de los pájaros. Descubrimos que los alcatraces de las 7 islas hacen un promedio de 150 kilómetros para pescar para sus pequeños, un viaje de ida y vuelta de 300 kilómetros. En esta región hay suficientes peces para la colonia. Pero en otros sitios, como Escocia, los pájaros están sufriendo por la falta de pescado y dentro de unos años morirán de hambre. Digamos que hay aproximadamente 19.000 parejas aquí. Habrá 19.000 jóvenes que pronto se irán a vivir sus propias aventuras, aunque tristemente la naturaleza no tiene piedad. Es selectiva. Muy selectiva. La mitad de ellos, unos 9.000 jóvenes, no podrán vivir más de una semana en el mar. Así que la mitad de ellos no pasarán de la primera semana. Exacto. Muchos. Más bien se caen del nido.
porque no saben cómo volar y acaban en el fondo del acantilado, ellos solos, comenzando la vida completamente solos. ¿Es verdad que tienen dificultades para volar? Pesan 1 kilo más que los adultos, lo que quiere decir que pesan aproximadamente 4 o 4 kilos y medio. De hecho, tienen esa capa de grasa que les permitirá hacer grandes esfuerzos durante una semana sin comer. Lo que les permitirá aprender a volar. Así es, aprender a volar. Puedes verlo ahí. Está muy bajo sobre el agua. Flota muy bien y sin problemas, pero tiene que aprender a volar. Buena suerte, viejo amigo. Y del 50% que queda después de la primera semana, ¿cuántos regresarán aquí? Muchos de los jóvenes que se van de aquí volverán a esta isla al año siguiente para instalarse. Y los años siguientes regresarán cada vez al mismo nido. Hay una lealtad hacia el sitio y entre ellos que es verdaderamente notable. Cada vez que veo estas rocas me doy cuenta de la suerte que tengo de poder admirar estos pájaros. Porque hasta 1911 este archipiélago era un lugar de caza. La gente venía desde toda Francia para cazar al famoso frailecillo, ese magnífico pájaro. Un puñado de hombres se rebeló y adquirieron el archipiélago para parar la masacre. Así fue como nació la Liga para la Protección de los Pájaros. Hoy hay 22.000 parejas de pájaros viviendo aquí en paz. El mayor peligro para estos pájaros a día de hoy son las mareas negras. No hacen falta muchos antecedentes para comprender lo que estos pájaros han sufrido durante los últimos 30 años. Veréis que no es divertido. 20 mareas negras de primer orden por todo el mundo en 40 años. La mitad ha golpeado a las costas europeas y a Bretaña en particular. ¿Recordáis? 1967, el Torrey Canyon, 119.000 toneladas de petróleo, 30.000 pájaros contaminados. 1978, el Amoco Cádiz, 227.000 toneladas de petróleo, de 15.000 a 20.000 pájaros fueron víctimas. 1999, el Erika, 20.000 toneladas, 77.000 pájaros muertos. 2002, el Prestige, 77.000 toneladas, 13.000 pájaros afectados en estas costas. Estas mareas negras nos repugnan, lo que es normal, y sin embargo la contaminación real del mar no es esa de ninguna manera. La polución real somos nosotros, nuestras industrias, nuestra agricultura. Son también esos actos de todos los días repetidos millones de veces. Un simple lavado con la lavadora, residuos de pintura echados por el desagüe, un cambio de aceite. Todo acaba en el mar. Incluso en Francia, uno de los países mejor equipados del mundo, las plantas de purificación de aguas tienen una eficiencia muy limitada. El 50% del agua va al mar sin haber sido tratada. Estoy en la bahía de Saint-Brieuc, en un mar de algas marinas verdes. Es muy bonito, es muy verde, pero huele mal. Vamos a conocer a Gilles Wet, presidente de la Sociedad Agua y Ríos de Bretaña. Alguien que está sobre el terreno, luchando contra la polución que viene siempre de la tierra. Cada año en Bretaña docenas de ciudades y pueblos se enfrentan a las mareas de algas marinas verdes. Los tractores recogen más de 50.000 toneladas al año y cuesta a los municipios 50.000 euros. Pero el recogerlas no impide que las algas vuelvan el próximo año. ¿A qué se deben estas algas marinas verdes? Las algas verdes son la respuesta del entorno marino a los excesos cometidos en tierra. En nuestra tierra en Bretaña, donde la agricultura ha sido intensiva en los últimos 30 años, hay un exceso de fertilizante y estiércol líquido, que en el invierno es llevado por las lluvias a los manantiales y corrientes de agua y al litoral. Y el mar, el ecosistema marino, reacciona produciendo de una forma excesiva cantidades impresionantes de algas que se nutren de los nitratos transportados por los ríos. Demasiados fertilizantes. Demasiado fertilizante y demasiado estiércol líquido. Cada año representa el equivalente a una cantidad de 150.000 toneladas de nitratos evacuadas por los ríos sobre el litoral. Necesitamos reducir a la quinta parte la polución de nitratos en los ríos de Bretaña. Y todo el esfuerzo que hacemos hoy, que es más importante que en otras regiones de Francia, es insuficiente en relación con la magnitud del problema. Debemos comprometernos con una profunda reconversión de nuestra agricultura si queremos parar las mareas verdes en Bretaña. ¿Se dan cuenta los agricultores de lo que están haciendo? Sí, pero no debemos criticarles solo a ellos. Los agricultores son como el consumidor.
cómplices y víctimas de la situación al mismo tiempo. Tenemos suerte aquí en Bretaña de tener granjas y granjeros enseñando el camino, haciendo agricultura sostenible y orgánica. Hoy necesitamos un impulso de las autoridades públicas para continuar con este proceso y ayudar a que se extienda y se generalice. Este impulso también necesita venir de la gente que debería estar preparada para comprar productos más caros de los agricultores que trabajan mejor. Y no estamos todavía preparados para hacer eso. Si el consumidor está contento siendo un comprador pasivo de alimentos de baja calidad, debería soportar las mareas de algas verdes. La solución también está en la cartera del consumidor. Al comprar alimentos, el consumidor debería priorizar los productos que garantizan un respeto por la protección del medio ambiente. La solución para nuestros problemas actuales en la agricultura está en las manos de los consumidores. Es siempre la misma cosa, nuestra responsabilidad, nuestra elección. Es verdad que gracias a la agricultura intensiva, el francés gasta la mitad en comida de lo que hacía en 1960. Pero los nitratos de los fertilizantes y los residuos animales han contaminado una parte importante de las aguas francesas. ¿Podemos continuar de esta manera? Joseph Cabaret, eres granjero en las costas de Armórica. ¿Cuándo fuiste consciente de que tu trabajo era contaminante y que tenías que cambiar tu forma de trabajar? Me di cuenta de que estaba contaminando mucho, porque nuestro pueblo es especial al tener tantos productores de mejillones como granjeros. Y a los productores de mejillones se les prohibía continuamente vender sus mejillones. Y nos dimos cuenta de que, en parte, se debía a nosotros. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo si le impido a mi vecino que haga el suyo? Me avergonzaba a veces de mi trabajo cuando caminaba a lo largo del litoral y veía las algas y sabía que yo era en parte responsable. ¿Avergonzado de tu trabajo? Sí, claro, estaba avergonzado y me dije que las cosas tenían que cambiar, y no solo de palabras, sino de hecho. Y sin embargo, ser agricultor es uno de los trabajos mejores del mundo. Alimentas a tus vecinos y a la gente a tu alrededor. Cuando me establecí aquí con mi padre, que hoy tiene 85 años, él había conocido todas las revoluciones en la agricultura. Y para él era muy importante producir mucho, porque eso es lo que el Estado francés exigía. Necesitábamos producir para alimentar a la gente. Así que él tenía esa mentalidad, y yo seguí su ejemplo. Yo quería... ¿Producir tanto como fuera posible? Producir tanto como fuera posible. Era como un juego. Eso también implicaba comprar cosas, a menudo de fuera, de Brasil. Grandes cantidades de soja y productos químicos y demás, para producir montañas de maíz, utilizar montañas de pesticidas y cosas así. Se señala con frecuencia la cría de los cerdos. Joseph nos llevó a ver a uno de sus amigos criadores que nos recibió muy amablemente. El principal problema es la densidad de los animales. A menudo las granjas de los cerdos no tienen suficiente tierra para echar por encima de las enormes cantidades de residuos producidos por la cría. Hoy hay sistemas que pueden reducir el contenido de nitratos, pero ¿es suficiente? ¿No sería mejor disminuir el número y al mismo tiempo mejorar el bienestar de los animales? Joseph ha tenido el coraje de tomar la decisión adecuada sin esperarnos. De repente, empezó a tomarse conciencia de la contaminación y se tenía la sensación de que estábamos provocando la muerte a nuestro alrededor y por lo tanto las cosas tenían que cambiar. Hoy producimos hierba que está equilibrada, apenas necesitamos comprar soja o cosas así y por consiguiente apenas utilizamos productos químicos. Esa es la diferencia. ¿No tienes más animales de los que eres capaz de alimentar? Sí, exactamente. Tenemos una relación con el suelo, lo que quiere decir que hemos reducido la intensidad de la producción. Por todo el mundo hay casi 200 áreas costeras que están siendo literalmente asfixiadas por las algas. Las llamamos áreas muertas, porque las algas consumen todo el oxígeno del entorno. El peor ejemplo es el mar Báltico, en el norte de Europa, que ha sido vaciado de toda vida. Pensamos que hoy el 70% de la polución marina viene de la tierra. Acabamos de ver esto con las algas verdes. Pero hay un entorno viviente que está siendo amenazado, los arrecifes de coral. Estos arrecifes representan solo un 1% de la superficie del océano, y sin embargo el 90% de la vida marina depende de ellos. El arrecife de coral de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur.
Este es el segundo mayor arrecife de coral en el mundo, después del de Australia. Estos arrecifes de coral constituyen algunos de los más ricos ecosistemas del mundo. Alrededor de 10.000 especies han sido registradas en los arrecifes de coral de Nueva Caledonia. Es una reserva de comida para más de 1.000 millones de personas en el mundo. Pero hoy el coral está amenazado y su principal enemigo es el hombre. Esta es Pascale Chabanet, una especialista mundial en arrecifes de coral. Durante años, esta amante del lecho marino ha estado estudiando arrecifes por todo el mundo. Ella sabe que la mayoría están en peligro. ¡Oh! Es precioso. Este arrecife se extiende más de 1.600 kilómetros alrededor de la tierra firme. Y aquí abajo, donde vamos a bucear, es un terreno de crías de animales y plantas. Es extremadamente rico y magnífico. Magnífico, sí. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque el coral es frágil. Al contrario de lo que se podría pensar, el coral no es una roca, sino un animal vivo que necesita un entorno preservado para sobrevivir. Alrededor del arrecife de Caledonia, el agua es extremadamente pura. De esta manera pueden florecer fácilmente infinitas variedades de coral. Aquí es donde Pascale ha decidido bucear. Cuando buceo es difícil describir este mundo, pero es mágico. Tenemos coral ramificado, coral masivo, coral incrustado, coral en placas, una gran cantidad de formas diversas. El coral es esto, un animal que parece una pequeña flor. Lo llamamos pólipo. Se reproduce varias noches al año, unos pocos días después de la luna llena de primavera. Como nieve cayendo al revés, miles de millones de huevos flotan hasta la superficie y se distribuyen por el arrecife. Una vez que encuentran un entorno favorable, los pólipos jóvenes se asientan y empiezan a levantar las estructuras calcáreas que forman las grandes barreras de arrecifes de coral. Pero el pólipo no se puede alimentar él solo. Necesita trabajar asociado con las algas marinas. Este pólipo tiene de particular que vive en asociación con una alga simbiótica, a la que llamamos zooxantel. Es esta asociación la que le da al coral la fuerza para construir su esqueleto calcáreo. El color del coral viene en parte de la zooxantel y también del pigmento que el coral tiene en su tejido. Esto es un concepto importante de entender, porque un coral saludable es un coral con colorido. Pero el coral es frágil y una pequeña variación en su entorno le puede matar. Como consecuencia de los cambios climáticos actuales, el agua puede volverse anormalmente caliente durante varias semanas. Con la tensión que esto le provoca, el pólipo rechaza al alga marina que le alimenta. El coral se vuelve blanco y acaba por morirse de hambre. Esta muerte blanca ha afectado a todos los arrecifes de coral del mundo. Hasta ahora Caledonia parece haberse librado, pero ¿por cuánto tiempo? Pero eso no es todo. Para Pascale Chabanet, el coral de Caledonia está amenazado por otros peligros, y estos no están muy lejos. La principal causa de la degradación del arrecife de coral es sobre todo el impacto del hombre, el incremento de población a lo largo de las áreas costeras. Lo que quiere decir más urbanización y más residuos, más contaminación química. Para ser testigos de la extensión de la amenaza, es necesario volar hacia el sur de la isla. Aquí estamos. Hasta ahora esta región estaba bien preservada, pero hoy miles de árboles han sido cortados para dejar el sitio libre a una enorme mina de níquel. Cuando lo ves de lejos, te puedes imaginar el impacto de la erosión. Si eliminas toda la cubierta vegetal para hacer una mina o para construir edificios, el terreno se debilitará. Cuando llegan las lluvias intensas,
Toda la tierra será arrastrada a los ríos y al mar. Si no se toman precauciones, cuando haya una fuerte precipitación de lluvia, la tierra será arrastrada hasta los ríos y el mar. De esta manera tendrá lugar un fenómeno de sedimentación. Las toneladas de tierra vertidas dentro del mar cubrirán el coral. Gran parte del coral se sofocará, pero todavía hay algo peor. En unos pocos meses, esta mina de níquel podría estar vertiendo productos potencialmente tóxicos dentro de la laguna. Los defensores de la laguna han dado la alerta, temen una contaminación de primer orden. Todas las semanas, los activistas de la sociedad Living Coral, Coral Viviente, hacen un recorrido por el solar de la construcción. Impotentes e indignados, han descubierto ciertas máquinas que arrancan todo lo que hay en su camino. Esta mañana Marina y sus amigos están comprobando la instalación de las tuberías que vierten los residuos contaminantes a unos pocos kilómetros de la reserva marina que los poderes públicos quieren proteger. La tubería pasará por aquí y acabará aquí con un difusor. No tenemos ni siquiera el derecho a entrar aquí, y va a ser precisamente aquí donde esta gran tubería va a verter todo su líquido. ¿Qué sentido tiene tener una reserva protegida si vas a verter continuamente residuos tóxicos dentro de ella? Marina, presidenta de la sociedad Living Coral, está hecha trizas por lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses en su pequeña isla. La laguna de su infancia está siendo asesinada. Pasé toda mi infancia viviendo aquí. Hacíamos picnics, jugaba con mi hermano y mi hermana. Y ahora, 100 hectáreas de mi niñez se convierten en humo. Me pone enferma porque estamos destruyendo y desnaturalizando esta tierra. Pero el níquel es el principal recurso natural de Nueva Caledonia. El Estado francés ha inyectado casi 250 millones de euros en esta fábrica para que esté funcionando en 2008. Así que Marina ha decidido continuar con su lucha en otro campo. He estado luchando para que se incluya el arrecife en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, porque aquí tenemos un cofre del tesoro de la biodiversidad que se nos está yendo a través de los dedos. Mientras tanto, Pascal Chabanet ha decidido hacer que las futuras generaciones sean conscientes de la preservación del coral. Para ello los lleva al lugar donde están los corales. Los traemos a bucear para que descubran este mundo. Les hablamos de los corales, de los pólipos y de otras cosas. ¡Están vivos! Creo que es necesario que vean esto. Una vez que has visto este magnífico y mágico ecosistema, con peces por todas partes, quieres protegerlo porque es algo real. Es muy gratificante ver las caras de asombro de los niños mirando todo esto. Después, cuando los niños se den cuenta de las cosas por ellos mismos, darán por supuesto que hay que proteger esto. Y nosotros no necesitaremos estar aquí. Porque algo sea bello, no quiere decir que no haya que cuidarlo. Con frecuencia es más difícil restaurar las cosas y devolverlas a su estado natural que cuidar el arrecife cuando todavía goza de buena salud. ¿Estamos condenados a elegir entre níquel y coral? ¿Entre desarrollo industrial y protección del medio ambiente? Este es un falso dilema. Podemos tener ambas cosas con una condición: que se discuta en términos de desarrollo sostenible, favoreciendo procesos industriales no contaminantes. Quizás sean un poco más costosos a corto plazo, pero son una apuesta segura para el futuro. Estamos volando sobre Normandía, sobre la península de Cotentin. Lo que me gusta de este sitio son todos esos bosquecillos y setos, algo que ha desaparecido completamente en Francia. Con la consolidación de la tierra se cortaron gran cantidad de setos, a pesar de que los setos son muy importantes para la biodiversidad y contribuyen también a la belleza del campo. El 70% de los setos se cortaron entre 1960 y 1980 para hacer los campos más grandes.
Esos son aerogeneradores. Sinceramente, yo no los encuentro feos. Sé que hay un gran debate sobre si deberíamos ponerlos por todas partes o no. No deberíamos ponerlos por todas partes. Necesitan ser aceptados por la gente que vive cerca de ellos. Pero en cualquier caso, yo no los encuentro feos. No son más feos que las torres de alta tensión. Estamos todavía en Normandía. Y os voy a llevar a la jungla. Y veréis que es increíble. Sí, dije la jungla. Y también os voy a hablar de la corriente de agua marina, la corriente del Golfo. Guillaume, esto es increíble. He visto helechos del bosque primario de Nueva Zelanda. He visto palmeras de China y plantas de Costa Rica. Este es un jardín increíble. Sí, le llaman el jardín del viajero, porque las plantas vienen de todo el mundo. Vienen de todas partes e intentamos que crezcan. Y ellas crecen. De hecho, es gracias al mar y a la situación tan próxima al agua. Es el flujo del Atlántico Norte, de la corriente del Golfo, lo que permite esto. La corriente del Golfo, la corriente caliente, llega, rebota en Irlanda un poco y luego desciende hacia aquí, calentando toda la costa oeste de la península de Cotentin. Nosotros somos los primeros en la bahía de Boville de poder beneficiarnos del efecto moderador de esta corriente extraordinaria, que nos da temperaturas que raras veces bajan de 0 grados en invierno y raras veces suben de 28 o 29 grados en verano. El litoral europeo se beneficia de una suavidad excepcional. Pensad que con la misma latitud que Burdeos, Montreal en Canadá tiene temperaturas por debajo de los 40 bajo cero en invierno. El mecanismo de la corriente del Golfo es como el de una correa transportadora. Llegando del océano Ártico, el agua caliente de los trópicos se enfría y se llena de sal. Con el peso añadido se hunde a las profundidades y el ciclo comienza otra vez. ¿Todas estas plantas vienen del hemisferio sur? La mayor parte de las plantas viene del hemisferio sur y con frecuencia de sus islas. La vegetación de hoja perenne está generalmente muy presente en las islas. Por encima de todo, lo que me interesa es que estas plantas nunca se han mezclado con otras, así que no hay muchos híbridos. Tenemos plantas auténticas que han conseguido adaptarse aquí, en Normandía. ¿Cuántas plantas hay aquí? Hay más de 900 especies diferentes y entre 25 y 30.000 plantas. No las contamos cuando las plantamos, no es necesario. Pero cuidado, porque la corriente del Golfo no es eterna. Podría detenerse. El mecanismo de la corriente del Golfo se atascó al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, cuando el agua fundida de uno de los grandes lagos canadienses fluyó hasta el Atlántico Norte. En 12 años la subida de la temperatura del agua provocó un nuevo y muy frío periodo en Europa que duró 1000 años. Luego, la corriente del Golfo comenzó de nuevo. Con el calentamiento global tal como es hoy en día, Groenlandia se está derritiendo 3 veces más rápido que hace 10 años. Esta enorme cantidad de agua caliente podría atascar el mecanismo y detener la corriente del Golfo una vez más. En tal caso, Europa perdería de 1 a 5 grados. Es increíble pensar que el calentamiento global del planeta podría traernos también tiempo frío. Pero hoy el cambio climático podría cobrarse una nueva víctima. Después de haber sido casi exterminadas por el hombre, las ballenas están sufriendo con el calentamiento global. Ballenas francas, ballenas azules, ballenas jorobadas. Hay por lo menos 13 especies de ballenas, 7 de las cuales están amenazadas de extinción. En 50 años, entre 1925 y 1975, se mataron 1,5 millones de ballenas. A pesar de una moratoria contra su caza, en vigor desde 1986, Japón, Noruega e Islandia continúan cazando el más grande de todos los mamíferos. 25.000 ballenas fueron capturadas en 20 años, por ninguna razón válida, porque su carne ahora solo se vende como un alimento de lujo, que además es nocivo para la salud, ya que la carne tiene una alta concentración de sustancias tóxicas al vivir las ballenas en mares contaminados. Pero la principal amenaza para la supervivencia de las ballenas es el calentamiento global. En unos 12 años podría contribuir a que se murieran de hambre. Porque las ballenas se alimentan principalmente de este pequeño crustáceo, el krill, que solo vive en aguas extremadamente frías. Si el krill desaparece, la ballena también desaparecerá. De hecho, la desaparición del hielo marino es un obstáculo para la reproducción del krill. Y eso no es todo.
Los gases carbónicos emitidos por la atmósfera por el hombre aumentan la acidez media de los océanos, lo que también es fatal para el plancton, del que también se alimentan las ballenas. En menos de 50 años, si no se hace nada, muchas ballenas se morirán simplemente de hambre. Pero la naturaleza todavía le da crédito al hombre. En los grandes océanos, los rituales de apareamiento todavía continúan. Después de haber adquirido enormes reservas de grasa en las aguas frías, la ballena franca parte en un largo viaje que le llevará a las aguas cálidas de los trópicos. Bajará hasta allí y luego se apareará. Previamente debe recorrer miles de kilómetros para alcanzar su meta, sin perder la dirección. Las ballenas son excelentes navegantes. La sensibilidad de su piel a las corrientes calientes o frías las guía a las zonas de apareamiento. El problema es que hoy el calentamiento del agua mezcla confusamente las corrientes del mar. A pesar de eso, esta ballena ha acabado por encontrar a su pareja. Esta es una filmación excepcional. 2 ballenas francas apareándose, y la mayor parte del tiempo tiene lugar en la superficie. A pesar de sus 50 toneladas, la hembra yace sobre su espalda para recibir el sexo del macho. Un pene de 1,5 metros de largo que el macho dirige lo mejor que puede sobre las olas. Lo que no es fácil cuando una ola pesada rompe sobre los flancos de su pareja. Esta danza nupcial puede durar varias horas, mientras que el apareamiento en sí mismo dura solo unos pocos segundos o unos pocos minutos. Estos 2 compañeros se encontraron el uno al otro para asegurar su descendencia, pero con una cría cada 3 o 5 años, la supervivencia de la especie no está garantizada. Hoy solo quedan 350 ballenas francas en el Atlántico Norte. Después de la caza industrial, cada vez más frecuentes colisiones con barcos y las redes algunas veces mortales de los pescadores, ahora es el calentamiento global lo que está amenazando a la ballena. ¿Acabarán los gigantes del mar por desaparecer? Posiblemente, si el hombre no tiene en cuenta el perjuicio que está causando a los océanos y a sus habitantes. Me gustaría enseñaros el archipiélago de Chaussee, entre Bretaña y Normandía. Vamos a observar un fenómeno único y fascinante. Las mareas más altas en Europa. Veréis cómo el paisaje cambia por completo. Aquí no hay estructuras, naturales o hechas por el hombre, que detengan la marea. Esa es la razón por la que el archipiélago tiene tal riqueza de especies marinas. Chaussee es todavía mágico, ¿no? Tenemos un tiempo extraordinario para una marea de primavera. Hay muchos barcos. Dijeron que 1000 barcos vendrían hoy aquí. Eso es increíble. Es verdad. Va a ser precioso. Un día extraordinario para la pesca del marisco. ¿Cuánta gente vendrá hoy aquí? ¿3000 o 4000 personas? Eso es mucha gente, ¿no? Sylvain Gigon, eres un oceanógrafo y un especialista del mar. Trabajas en Brest. Aquí esto es increíble. Hay una marea de 13 metros. ¿Cómo trabajan las mareas? Las mareas se deben a la atracción de la luna y el sol. La razón de esa atracción es la fuerza de la gravedad, la misma que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra y que mantiene nuestros 2 pies sobre ella. De esta manera, la luna atraerá a la superficie de la Tierra y atraerá al océano hacia ella, creando como un Michelin. ¿Por qué lo llamas Michelin? Porque la superficie del mar se deforma por la atracción de la luna. Como una granola. Sí, podría decirse que es como una granola. Sin embargo, en el otro lado de la Tierra hay también un Michelin, y esto se explica porque la Tierra gira al unísono con la Luna. Es un poco como cuando mueves agua en un recipiente. Debido a la fuerza centrífuga, el agua tenderá a pegarse a los lados del recipiente. Es un poco así, ¿no? Exactamente. Como la Tierra tarda 24 horas en girar, tenemos marea alta 2 veces al día y marea baja otras 2 veces al día. Pero eso no es todo. Cuando el Sol está alineado con la Luna, la atracción del Sol y la Luna se suman. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Es lo que llamamos una marea de primavera. Las mareas tienen una fuerza increíble, una energía que es completamente sostenible y renovable. Entonces, ¿por qué no hacemos más uso de ellas? Las utilizamos en áreas muy particulares, como la presa de Larens, no muy lejos de aquí.
De momento hay proyectos que pensamos que se llevarán a cabo, como poner hidromolinos bajo el mar para aprovechar esta corriente. Creemos que podemos atender a las necesidades de energía de Bretaña poniendo hidromolinos a lo largo de la costa de Bretaña hasta Normandía. Al colocar hidromolinos contra la corriente, en otras palabras, hidromolinos en el mar, podríamos transformar la tremenda energía de la marea en electricidad. Como en el caso de los aerogeneradores y la energía solar, el mar es una fuente de energía renovable. Mañana una parte de nuestra corriente eléctrica podría ser suministrada de esta forma. Dejemos Choisey y dirijámonos al sur, al monte Saint-Michel. Aquí, al contrario, el desarrollo de la bahía durante el último siglo ha perturbado el ecosistema y amenaza el terreno. Es todavía mágico llegar aquí de esta forma, delante del monte Saint-Michel, con esta enorme extensión de arena durante la marea de primavera. Es magnífico. Dicen que la marea entra con la velocidad de un caballo al galope. No sé si eso es cierto, pero es desde luego impresionante. El monte Saint-Michel es el tercer lugar más visitado de Francia. Pero esta maravilla de la naturaleza y del trabajo del hombre estaba perdiendo su identidad. Durante años el hombre hizo todo lo que pudo para juntar el monte a la tierra. Hoy queremos lo contrario, que el monte sea una isla otra vez. 3 millones de personas visitan el monte Saint-Michel cada año, que está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es un lugar excepcional. Hay un proyecto para cerrar el aparcamiento de coches, para dragar la arena alrededor del monte Saint-Michel y devolverle su encanto marino y que se pueda convertir otra vez en una isla. Y veréis que el hombre ha buscado los medios para alcanzar esa ambición. Estoy con François Xavier de Bolancourt. Él creció aquí, es ingeniero y gracias a él el monte Saint-Michel volverá a ser una isla. ¿Cómo vas a hacerlo? Los estudios muestran que si no hacemos nada, para el 2042 el continente habrá alcanzado al monumento. ¿2042? Es un cálculo preciso, como saben hacerlo los científicos. Tenemos que recordar que será mañana por la mañana. La obstrucción con sedimentos del monte Saint-Michel es un fenómeno natural. Todas las bahías del mundo se están rellenando porque las mareas entrantes son automáticamente más fuertes que las salientes. Entre las dos, el sedimento tiene tiempo para asentarse y luego no se lo lleva la marea saliente. Así que básicamente es un fenómeno natural. Lo que ocurre es que alrededor del monte Saint-Michel, el trabajo del hombre ha acelerado seriamente el proceso de sedimentación. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en crear una presa que actúe como una máquina para ayudar a empujar el sedimento más lejos en la bahía. La presa dejará entrar agua de mar y prolongará la marea saliente. Prolongará el efecto mecánico natural de la marea, con una reserva de agua corriente arriba. Para esto, necesitamos quitar la construcción actual y hacer una nueva sobre pilotes, por debajo de los cuales podremos ver el río Quenon con marea baja y el mar con marea alta. Con este proyecto el agua será por fin capaz de fluir libremente alrededor del monte. La fuerza del río Quenon, combinada con la de la marea, deberían llevar el sedimento más allá de la roca del monte Saint-Michel. Si el hombre hace todo esto no es solo para embellecer las cosas, sino simplemente para que la naturaleza recupere sus derechos. Quizás la mentalidad está empezando a cambiar. Para mí, hacer un inventario de sitios sobre la Tierra no significa solamente sacar fotos de la naturaleza, sino también de las maravillas construidas por el hombre, como el monte Saint-Michel. Vistas desde el cielo, las ciudades forman parte de la naturaleza como un hormiguero forma parte de un bosque. Cuando veo Venecia lo que me llama la atención es cómo el agua perfila su contorno, aumentando su belleza.
Aquellos que construyeron la ciudad sobre una laguna hace más de 1000 años nunca pudieron imaginar que otros hombres pudieran ponerla en peligro un día. Aquí también los grandes trabajos de construcción en el siglo XX han perturbado el medio ambiente. Venecia. En total 118 pequeñas islas unidas por centenares de canales y puentes. Para establecer y extender su ciudad, los venecianos desecaron la tierra, cavaron canales y desviaron los ríos. Pero hoy, los cimientos de la ciudad de piedra y mármol se están hundiendo en el barro pantanoso. La laguna también está en peligro, porque el agua está subiendo inexorablemente. Desciende de una gran familia veneciana. El arquitecto e historiador Antonio Foscari lucha por salvar Venecia. Si vas a lo largo de un canal, verás que todas las puertas y todos los escalones están sumergidos 1 metro bajo el agua. Mira esos escalones, todos cubiertos con algas verdes. El nivel del suelo de la laguna ha descendido y por encima de todo el mar está subiendo. Cada año, durante más de 50 días, las calles y plazas de la ciudad desaparecen bajo el agua. Desde el principio del siglo XX, este fenómeno conocido como agua alta no ha dejado de aumentar. La cuestión hoy es, ¿qué pasaría si Venecia permaneciera sumergida? Para salvar a Venecia del agua, las grandes organizaciones internacionales, lideradas por la UNESCO, han buscado una solución. Este es el Proyecto Moisés. La idea es regular el nivel del agua mediante la construcción de un sistema de presas móviles en las 3 entradas a la laguna. Solo funcionarían de 3 a 5 veces al año para bloquear las mareas de primavera, a las que se considera responsable de las inundaciones. Este proyecto faraónico, que debería estar completado para 2013, ha dividido a la comunidad científica y a la mayoría de los venecianos. Antonio Foscari no quiere ni oír hablar de ello. Continúan gastando dinero en una dirección que probablemente sea la equivocada. Es difícil pararlo cuando se ha empezado. No tiene sentido hacer una cosa que funcione 10 días al año si el problema dura 350 días. De hecho, las inundaciones son solo parte del problema. Venecia es también una víctima de su propio éxito. Un promedio de 40.000 turistas al día. De repente, las necesidades de agua potable se dispararon. Al extraer las aguas subterráneas, la tierra, que ya no estaba sostenida por estas aguas, se hundió 20 centímetros en menos de 30 años. Además, las necesidades de tráfico marítimo aumentaron y se construyeron vías para posibilitarlo. Las idas y venidas de barcos de crucero y de lanchas taxi han contribuido en gran parte a la erosión de los cimientos de los edificios. Los muros se están volviendo permeables, el agua se introduce en la piedra canalizándose a través de grietas que amenazan las fachadas de los palacios. Todos los cimientos de la ciudad están afectados. No tiene sentido organizar reuniones cuando todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo. Y la ciudad se está hundiendo. Para averiguar en qué medida el corazón histórico de Venecia está amenazado, solo se necesita ir alrededor de la inmensa laguna. Como Venecia, docenas de pequeñas islas habitadas están siendo amenazadas por el mar. En los años 60, la región experimentó un desarrollo económico e industrial sin precedentes. Y aquí, al final de la laguna, es donde se estableció el puerto de Marghera, uno de los principales centros de distribución de la industria química en Europa y también el principal contaminador de la laguna. Para que los petroleros puedan atracar en el puerto de Marghera, se excavó un canal justamente en el corazón de la laguna. Un canal de 12 kilómetros de largo y de más de 18 metros de profundidad. Permite a los superpetroleros pasar tan lejos de Venecia como es posible, pero socava el centro de la laguna. El verdadero problema para la laguna es que cuando los superpetroleros llegan aquí, los paran para que los turistas no los vean. El petróleo es descargado y transportado por oleoducto al puerto de Marghera. Para los pescadores de la isla de Palestrina, la situación es catastrófica. Las olas producidas por estos cargueros destruyen estas franjas de tierra que solían frenar el avance de la marea y limitaban la importancia de las inundaciones.
En todos los mapas marinos, esto estaba representado como tierra firme. Pero en 30 años, a medida que los grandes barcos han pasado por aquí, y con la construcción del canal del petróleo, el fondo de la laguna se ha colapsado. Aquí hay ahora 2 metros de profundidad. Resultado: el agua está ganando la batalla contra Venecia y su laguna. Para Antoni Foscari, quizás es demasiado tarde. La laguna ha perdido 120 millones de metros cúbicos. 120 kilómetros cuadrados de tierra pantanosa se han transformado en un mar abierto. El 20% de la tierra está ahora bajo el agua, una cifra que resume la tragedia que la ciudad está sufriendo actualmente. Hoy, la existencia de proyectos, que aunque pueden no ser perfectos como el proyecto Moisés, ofrecen a la ciudad algún respiro. ¿Pero por cuánto tiempo? A medida que las aguas suban debido al calentamiento global, Venecia podría estar un día completamente sumergida. Necesitamos actuar ahora, antes de que la situación ya no tenga solución. He volado sobre muchos sitios en el mundo, pero cada vez que vuelvo aquí, a Nueva Caledonia, me quedo impresionado con la belleza. Puedo entender por qué Francia ha pedido que la laguna y los arrecifes de coral sean incluidos en la lista de patrimonio de la humanidad. Nueva Caledonia está rodeada por la laguna más grande del mundo, 24.000 kilómetros cuadrados protegidos por un arrecife de coral. Al final del día, todo el trabajo que hago para la tierra vista desde el cielo es como recibir un regalo. Mirad lo que me acaban de regalar ahora mismo. Y yo estoy aquí para mostrároslo. Esta es la primera vez que he visto esto. El coral está ennegrecido, quemado por el sol. Probablemente ha sido así durante siglos. Incluyendo los territorios de ultramar, nuestro país posee el 10% de los arrecifes de coral y el 20% de los atolones del planeta. Eso es una responsabilidad. Aquí estamos en la isla Pine. Son bellas estas grandes columnas de pinos que le dieron su nombre a la isla. Voy ahora al norte de la isla. Estamos volando sobre los pantanos de manglares. El pantano de manglares es un bosque genuino que crece sobre el mar. En el ciclo vital de los océanos, este bosque es fundamental. Es un vivero. Entre las raíces de los manglares nacen muchas especies de peces y crustáceos, y aquí crecen protegidos de los depredadores. Cuando sean adultos, irán a los arrecifes de coral. En los trópicos, los pantanos de manglares ocupan un cuarto de la línea de costa. Actúan como un escudo contra tormentas y tsunamis. Pero en un siglo, el hombre ha cortado un 50% de los manglares del planeta. Está destruyendo el vivero. Para acabar este programa sobre el mar, he querido venir aquí. Estamos en el corazón Howe. Para mí este es un sitio muy importante y simbólico, porque representa todo mi trabajo en la tierra vista desde el cielo. Tomé esta foto en 1992. Desde entonces ha dado la vuelta al mundo. En la mitad de un pantano de manglares, en este entorno verde, descubrí un corazón. Se me ha preguntado con frecuencia si era falso, pero no. El área del corazón es seca, casi amarilla, porque algunos años el agua no la alcanza, lo que es perfectamente natural. Hoy el agua ha vuelto, y el claro ha desaparecido. Es mucho menos espectacular. Al principio estaba decepcionado. Luego me di cuenta que el corazón estaba latiendo al ritmo del planeta.
Para que el hombre perdure, tiene que comprender que debe adaptarse a este ritmo. No hay otra salida. Mirando este corazón que la naturaleza ha dibujado para nosotros, pienso en las palabras de Theodor Monod. Lo hemos intentado todo, excepto el amor. Adiós. Por este amor al mar y a los hombres y mujeres que lo comparten con nosotros. Gracias a Christian Bucci, que nos recordó que el mar tiene las respuestas para los problemas del mañana. Gracias a Paul Watson, el pirata ecologista, el irreductible protector de los animales marinos. Me gustaría dar las gracias a Jean-Michel Culioli, que está luchando en Córcega para preservar la increíble variedad que se encuentra en el Parque Marino de Bonifacio. Gracias a Nicolás Mailis, que nos alertó de que los recursos marinos en Córcega se están agotando. Gracias a Felipe Cardoso, que está luchando en contra de la sobrepesca en el archipiélago Villagos. Gracias a Denis Charbot, que nos explicó el cultivo de peces. Gracias a François Sigaud, de la Liga para la Protección de los Pájaros, que protege los pájaros marinos en Bretaña. Gracias a Gilles Wett, que compartió con nosotros su lucha contra las algas marinas verdes. Gracias especialmente a Joseph Cabaret, un agricultor que ha tenido el coraje de cambiar sus métodos de trabajo para proteger al mar de la polución de la tierra. Gracias a Guillaume Pellegrin, por hacernos conscientes de lo mucho que le debemos a las grandes corrientes marinas. Gracias a Pascal Chabaret, por concienciar a los niños de los peligros que amenazan al coral. Gracias a Sylvain Chigon, que nos explicó el fenómeno de las mareas. Gracias a Xavier Bolancourt, que ha trabajado tan eficientemente para que el monte de San Michel pueda seguir siendo una isla. Gracias a todos los que aman el mar. Como otros programas de esta serie, este programa es Carbon Balance. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer nuestros documentales entre los vuelos de helicóptero y avión, hemos soltado en la atmósfera 111 toneladas de dióxido de carbono, un gas invernadero que contribuye al calentamiento global. En total, esto es lo que 13 franceses emiten al año. Para ser consecuentes con nuestras convicciones, hemos decidido compensar esta polución participando en el proyecto Carbon Action con ADEME. Esto significa ayudar activamente a la ONG francesa Gevalor, que trabaja en Madagascar en el valle de Mahajajanga. Este proyecto se dedica a recoger los residuos orgánicos de la ciudad y transformarlos en abono. De esta manera no hay emisiones de gas metano, un gas invernadero todavía más poderoso que el dióxido de carbono. Es también una fuente de empleo local, lo que permite a los granjeros del valle tener fertilizantes naturales a su disposición. Cada año, esto significa el equivalente de 12.000 toneladas de dióxido de carbono que no son emitidas. Esto nos ayuda en la lucha contra el calentamiento global. Para nosotros, esto es esencial.